Bendecimos el nombre de nuestro gran yo soy, nuestro amado Rey, nuestro Dios, nuestro todo, porque definitivamente Él es o debería de ser todo en el corazón del hombre. Hoy quiero dejarte una una reflexión que no deja de ser una enseñanza, y una enseñanza que no deja de ser un principio espiritual. En la iglesia está atravesando eh, yo entiendo muy humildemente, una zona de turbulencia. Hay una enorme resistencia en el plano espiritual a que los diseños de Dios puedan ser establecidos. Y buena parte de esa enorme resistencia está ligada a una falta de coinonía en la congregación. A veces, a veces uno puede llegar a pensar que porque somos varios en una congregación, eso se transforma literalmente en un aposento alto, cuando en realidad no es directamente proporcional, ni siquiera es parecido, porque un lugar se transforma en un aposento alto cuando el liderazgo y la comunidad en su plenitud funcionan en una coinonía, funcionan en un nivel de revelación y por tanto en un nivel de relación que le llevan a entender, a visualizar y en consecuencia a accionar en función de lo que Dios está trayendo a la comunidad. Porque, porque la enorme diferencia entre un lugar lleno de gente y un aposento alto es que en un aposento alto es sí y solo sí cuando todos los que están, conforme dice el libro de los Hechos, que estaban todos. ¿Quiénes eran todos? ¿No? Más allá de que la escritura arroja una medida de luz y habla de 120, pero a veces esa cantidad no es representativa ni cerca a veces de nuestras congregaciones, al menos hablo a título personal. Eh, y, y ese todos tiene que ver con todos los que Dios quiere o quiso que estuvieran en ese lugar. Por lo tanto, esto a mí me arroja una medida de luz y me lleva a entender de que hay lugares donde todavía no se ha manifiesto la gloria de Dios en la medida de lo que Dios espera, porque mal que me pese, y aunque no me sea conveniente decirlo, pero esto no se trata de conveniencia, yo tengo una responsabilidad magisterial, tengo una responsabilidad moral, tengo una responsabilidad espiritual, y no puedo armar este tipo de compartir en función de mis conveniencias, sino en función de lo que es correcto, porque yo tengo que asumir cuál es mi misión y por lo tanto la visión para de esa manera ser funcional a los propósitos de Cristo. Un aposento alto es sí, solo sí, cuando todos los que están en un nivel de coinonía, en una expresión de unidad absolutamente plena y divina. Porque dice el libro de los Hechos de que estaban todos juntos y unánimes. Por lo tanto, el desafío de toda congregación es transformarse en un aposento alto, lo cual es enormemente desafiante, fundamentalmente para el liderazgo,
porque debe de haber en nosotros la capacidad de trabajar en el pueblo para que ellos puedan entender, aceptar y vivenciar su absoluto protagonismo en esta construcción, tanto individual como colectiva. Una comunidad se transforma en un aposento alto cuando encuentra una comunidad madura, una comunidad que sabe dónde debe de estar, porque Dios así se lo ha dicho, porque Dios los ha enviado. El problema es que hoy tenemos comunidades que, digamos que no pueden aún o no podemos manifestar esa dimensión de gloria porque las personas que tienen que estar todavía no han llegado, y eso es una responsabilidad individual sin duda, como liderazgo, pero también entiendo de que hay una responsabilidad individual desde el punto de vista de aquellos a quienes Dios les ha revelado cuál es el lugar. Cuando yo entiendo que Dios me ha llevado a un lugar, esa ordenanza debe de ser sí, solo sí. El problema es que a veces cuando uno escucha que Dios le ha direccionado y va a un lugar sin tener mayor entendimiento de para qué Dios le ha llevado a ese lugar, cuando se encuentra con algunos elementos que no le terminan de cerrar, terminan dando pasos al costado. Yo lo puedo entender, pero sin lugar a dudas uno tiene que trabajar para que eso no suceda, al menos hacer lo que a uno le compete, llegar hasta donde solo uno puede llegar, porque uno es responsable de hacer lo que tiene que hacer, pero no el resultado, porque eso es competencia de Dios. Y si no, pregúntenle a Moisés. Hay comunidades que todavía no hemos manifestado la gloria de Dios porque ese todos todavía no ha sido manifiesto. Por lo tanto, es un proceso de transición donde uno tiene que aprender a gemir para parir esas idoneidades que Dios ha determinado para el lugar, para luego entrar en una fase de construcción muy compleja, porque implica un morir absoluto, pleno. Y ese morir tiene que ver con la de muchas veces entender el para qué uno está en un lugar, ¿no? Yo a veces veo cómo las personas, sienten a Dios, escuchan a Dios, son direccionados por Dios, responden en consecuencia, pero cuando pasa el tiempo y todavía no tienen un entendimiento pleno de para qué están en ese lugar, bueno, tienden a retirarse y a buscar otros espacios que le generen otras garantías. Lo cual, vuelvo a insistir, no deja de ser una enorme responsabilidad de nuestra parte. Pero quiero ir a esto y me refiero a que más que una congregación, a lo que debemos de apuntar es a la de ser un aposento alto, porque y enseñar que la construcción de un aposento alto es el entendimiento y la convicción plena de estar donde Dios quiere que esté, más allá de todo lo que esté pasando. Porque
si yo voy a buscar las señales que yo espero, si yo voy a buscar la comodidad que yo necesito, si yo voy a, ¿cómo decirlo?, ver las señales que yo quiero ver, y una de esas puede llegar a ser, bueno, la comodidad en términos muy generales. Bueno, digamos que no estamos entendiendo a cabalidad el mundo espiritual y cómo el Padre obra. Porque, ¿qué tenían de cómodo? ¿Qué había de comodidad en esos 120 que escuchan la voz de Dios, son direccionados a un lugar en donde su Mesías, nuestro Mesías, fue juzgado, fue vituperado, fue calumniado, se hizo escarnio de él, fue crucificado, fue asesinado, y sobre aquellos que manifestaban una empatía, así sea, para con el Señor Jesucristo, bueno, eran pasibles de ser asesinados. O sea, esos 120 no estaban cómodos, estaban obedeciendo, no la estaban pasando bien, porque su Mesías, nuestro Mesías, ya no estaba en la evidencia, en la manifestación que ellos hubieran deseado, y estaban en medio de una ciudad que les era absolutamente contraria, de un tiempo que les era absolutamente contrario. No había una comodidad en ningún aspecto, pero lo que prevaleció fue la obediencia, fue el entendimiento de saber dónde Dios quiso, porque Dios le dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué les dice no se vayan? Bueno, porque Él sabía que iba a ser un tiempo complejo, pero que ellos tenían que aprender a madurar en su fe, porque a veces nuestra fe está fundada en lo que veo. Y, y en lo que yo necesito, pero no necesariamente en lo que Dios espera de mí. Y a veces creo que buscamos una medida de comodidad que no necesariamente es así, sino que muchas veces Dios nos envía algunos terrenos, algunos territorios, en donde hay edictos de muerte, pero yo tengo que aprender a prevalecer, porque ese es el rasgo de madurez que Dios está requiriendo de nosotros. Entonces, vuelvo sobre el principio, no toda comunidad es un aposento alto, porque no necesariamente en un lugar en donde hay muchas personas que se congregan y lo hacen fielmente, existe ese nivel de coinonía, y por allí hay niveles de gloria a veces que no se pueden manifestar porque hay medidas de gloria que son el resultado de la madurez de una comunidad y de el desarrollo de una coinonía que debe de ser entendida como una responsabilidad individual y que va más allá de lo que yo quiera, piense o entienda, sino que es pasado excluyentemente por el tamiz de la obediencia. Evidentemente, cuando yo entiendo que Dios me mandató, bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo por integrarme, por aportar desde lo visible o desde lo invisible, pero ser un aporte a esa comunidad e ir trabajando en ese vivir la visión para a partir de esa manera comenzar a construir ese todos, ese juntos y ese unánime. Cuando, ¿por, ¿por qué es importante esto? Porque son los aposentos altos los que logran parir lo verdaderamente divino de Dios. Son los aposentos altos son esos
esos ámbitos en donde nuestras comunidades cristianas logran generar las condiciones necesarias para que la presencia de para que se manifieste de una manera distinta, diferente, superior, y a partir de esa realidad, que es el resultado de una construcción divina y humana, en donde, bueno, se establecen todas las condiciones, vuelvo a insistir, para que la gloria de Dios repose sobre ese lugar y a partir de allí ese lugar se transforme en una verdadera embajada de reino para que lo sobrenatural se manifieste. Y si no, fíjense que cuando estaban todos juntos y unánimes, el Ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, desciende sobre ese lugar, empodera a los discípulos, establece una identidad plena y Pedro, que era un simple pescador, bueno, él en un encendido discurso sale de su anonimato y manifiesta de parte del Espíritu lo que Dios había puesto en él y cerca de 3.000 personas se convierten. Eso es algo sobrenatural, absolutamente sobrenatural. A veces estamos horas hablando con una persona, horas, y la persona te dice, bueno, mira, perdóname, me tengo que ir, tengo que separar la ropa blanca de la de color y te agradezco pila tu tiempo, me tengo que ir. Eh, y ese es el desafío que tiene la iglesia. Ahora, cuando, cuando yo entiendo que están dadas las condiciones para poder manifestar esa necesaria medida de gloria. Y quiero llevarte al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en su primer capítulo, en apenas los primeros versículos, para poder entender qué es lo que se necesita para poder parir, nunca mejor dicho, parir lo distinto de Dios, parir los diseños de Dios, parir las promesas de Dios, parir eso necesario para poder impactar sobre mi comunidad. El libro de Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre, María, comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se habló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, ustedes ya conocen, perdón, eh, debí decir Mateo 1, 18. Me disculpo, debí decir Mateo 1, 18. Cuando yo analizo esto, entiendo que había en María y en José una condición sine qua non para que lo de Dios pueda nacer, para yo ser embarazado o embarazada de lo de Dios para luego aprender a pujar y poder parirlo. Y está en ese versículo que acabamos de compartir, porque dice la Escritura, al menos en esta versión, que es una Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, que María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que para poder llegar a ser alguien que afecte, que impacte, a poder construir una comunidad y una coinonía lo suficientemente fuerte para manifestar, para recibir, retener y manifestar esa medida de gloria, debe de haber en mí un genuino compromiso. Un compromiso
que primero evidentemente tiene que ver con Dios, porque imagino que estos 120 que habían estado allí en ese aposento alto tenían un compromiso con Dios, un compromiso que iba mucho más allá de sus miedos, de sus temores, muy fundados, con elementos de sobra para tenerlos, pero su compromiso era mayor, su compromiso era mucho mayor. Y fue ese compromiso el que les llevó a estar en el lugar correcto a la hora señalada, para a partir de la riqueza que Dios puso en cada uno de ellos, el Espíritu Santo, gestar las condiciones necesarias y la coinonía necesaria para que el Espíritu Santo descienda, para que empodere la comunidad y para que a partir de allí comience a vivenciarse una transformación absolutamente sobrenatural. Y ese nivel de compromiso que Dios está requiriendo de nosotros no solamente tiene que ver con Dios, porque no estoy hablando solo de cosas excluyentemente ministeriales. Porque cuando vas a parir un matrimonio, cuando vas a parir una familia, cuando vas a parir una empresa, cuando vas a parir un diseño de Dios, en cualquier ámbito de la vida, debe de haber un compromiso. Porque de nada sirve ir a la iglesia, de nada sirve ir a la congregación de manera metódica, responsable, por no decir religiosa, porque es una palabra que se presta para, una palabra que está un poco estigmatizada, ¿no? Pero para poder parir lo que yo tengo que parir de parte de Dios, lo que debe de haber en mí es un compromiso. Y eso es algo que creo que debe de ser escrutado en cada uno de nosotros, debe de ser escudriñado en cada uno de nosotros. ¿Qué medida de compromiso tenemos en aquello en lo que nos hemos involucrado de parte de Dios? ¿Qué medida de compromiso tenemos para con el liderazgo, para con la iglesia, para con el diseño de Dios, para con el plan de Dios, para con el propósito de Dios? ¿Qué grado de compromiso yo tengo con mi esposa? ¿Qué grado de compromiso yo tengo con mis hijos? ¿Qué grado de compromiso yo tengo con cada una de mis responsabilidades? Porque para poder parir lo que yo tengo que parir de parte de Dios, debe de haber en mí una madurez que implica un compromiso absolutamente necesario, vital, para poder parir lo que tengo que parir de parte de Dios. Por eso quiero animarte a que puedas mirarte al espejo de Dios, a que podamos mirarnos al espejo de Dios, dejarnos señalar aquellas cosas que necesitan ser corregidas y pedirle al Espíritu de Dios que establezca en nosotros una madurez que implica un compromiso que va mucho más allá de lo que yo puedo llegar a entender o pensar, al menos en principio, porque definitivamente Dios no nos ha parido para calentar asientos, sino para impactar comunidades. Quiero bendecir tu vida. Quiero darle gracias al Rey por tu vida. Bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu vientre espiritual. Le doy gracias al Eterno por esa virtud de la cual te ha embarazado y le ruego al Señor que te dé lo necesario para poder pujar de la manera correcta y parir lo que tenés que parir de parte de Dios, para no ser un mero espectador, sino ser un verdadero hacedor de la historia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y excluyentemente por sus méritos, ser un hombre, ser una mujer que definitivamente se comprometen para ser hacedores de la historia. El Padre bendiga tu vida. Shalom, shalom, amada iglesia.